Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya nos ponemos serio, perdón, yo les había prometido ya ser más serio. Pero bueno, aguántenme un poquito, si tengan, yo soy de las personas que necesitan gracia extra, ¿no? Bueno, Cristo resucitó. Cristo vive. Amén. Eso significa, hermanos, una lluvia de bendiciones para nosotros. Que Cristo, hermanos, haya sido aceptado por Dios como el precio por nuestro pecado, ¿sí? Representa, hermanos, la posibilidad para ti y para mí de ser bendecido. No solo bendecido, rica y abundantemente bendecido, hermanos. Esa debe de ser nuestra expectativa. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Pedro predica a los judíos y les dice lo siguiente: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados, lo que vendrá de la presencia misma de Dios a nuestra vida es tiempo de refrigerio. Porque antes estábamos sumidos, hermanos, en la desesperanza, en la angustia, en el esfuerzo por tratar de vivir mejor, ¿sí? Me queda claro que todos queremos darle a nuestra familia, a nuestros hijos y para nosotros mismos la mejor de las vidas posibles de este lado del cielo. Y hermanos, invertíamos tanto tiempo, tanto esfuerzo en eso, ¿sí? Para poder obtener una mejor calidad de vida. Ahora todo eso es posible en Cristo. Todo eso Cristo, hermanos, lo pagó en la cruz para que su pueblo lo disfrute. Así que ahora que nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados, nuestra expectativa es tiempos de refrigerio, ¿sí? Aquí Pedro está predicando a personas no conversas. Por eso les dice: arrepiéntanse, crean en Jesucristo, para que en sus vidas lleguen estos tiempos. Luego dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, ¿sí? Fíjense bien, de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, ¿sí? Desde el tiempo antiguo, que se cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas. Jesús, hermanos, después que murió, ¿sí?, resucita y habitó entre nosotros y fue llevado al cielo 40 días después, ¿sí? Y desde entonces, hermanos, está en los cielos esperando una cosa: el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ese tiempo, hermanos, ha llegado. Ha llegado. Lo que viene para la iglesia, hermanos, son cosas maravillosas. Nuestra expectativa en esta vida, hermanos, antes de llegar al cielo, debe de ser este tiempo de refrigerio, este tiempo de bendición que Dios ha preparado para nosotros por su Hijo Jesucristo. Es por su Hijo Jesús que podemos nosotros recibir y disfrutar esta bendición, ¿sí? Hasta que se cumpla, hasta que llegue el tiempo de la restauración. Ahora, hermanos, Dios está restaurando todas las cosas. Las cosas, las situaciones para la iglesia son buenos tiempos. Nos quedan buenos días por vivir. El mundo no va a mejorar. Esta restauración es exclusiva para nosotros, hermanos. Así que bienaventurados los que estamos en la iglesia, bendecidos, felices, porque Dios nos ha traído a la iglesia. Deberíamos de veras, hermanos, estar más que agradecidos con Dios de ser parte de su iglesia, porque el mundo irá cada vez peor. Conviene, hermanos, a todo hombre, a toda mujer, a toda familia, ser parte de la iglesia y no ser parte del mundo.
El mundo, de veras, hermanos, las cosas que vamos a ver son cada vez más terribles. Noticias como una mujer matando a otra mujer para robarle a su bebé. ¿Habían imaginado? Del vientre, sí, claro, o sea, ni siquiera es que nació, eso lo veíamos a lo mejor antes, ¿verdad? Se la robó del hospital, nació, no, las matan para sacar del vientre al bebé. ¿Cómo tal aberración? Una mujer, usted diría, bueno, un hombre, ¿no? Pero una mujer, que más bien es sinónimo de delicadeza, de cuidado, de belleza. ¿Cómo puede hacer esas cosas tan terribles? Esas cosas están en el mundo y las seguiremos viendo, hermanos, lamentablemente para el mundo. Pero a nosotros, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Así que te felicito por ser parte de la iglesia. Los que van llegando, los que llegaron hoy, Daniel, Emiliano, este es el mejor lugar para vivir. Es el lugar más seguro, Bernabé, y los que están llegando en estas semanas, no se retiren jamás de la iglesia. Habremos de recibir y disfrutar, hermanos, este tiempo de restauración. Jesús estará en el cielo todo este tiempo, hasta el momento en el que las cosas sean restauradas. Por allá del siglo XIII, XIV, XV, la iglesia, hermanos, vivió tiempos muy oscuros, ¿sí? La Biblia fue retirada, la gente no podía leer la Biblia, ¿sí? La misma iglesia prohibió a la gente leer la Biblia hasta el tiempo, hermanos, de la Reforma Protestante, donde Dios restaura una verdad, la verdad de que el justo vive por fe. La verdad de nuestra justificación por fe, aparte de las obras, hermanos. 1517, con Martín Lutero. Dios usa a ese monje, ¿sí?, para traducir la Biblia al lenguaje cotidiano del pueblo. Y entonces comienza la Reforma Protestante. Comienza la revelación de Dios, hermanos, de su palabra, el mensaje de Dios, Dios restaurando verdades a su pueblo. 490 años después, en el año 2007, empieza, hermanos, lo que ahora conocemos y de lo cual nosotros, gracias a Dios, somos parte, la revolución de la gracia. Esta revolución poderosa de Dios, hermanos, donde está restaurando en el mundo evangélico la verdad de la gracia de Jesucristo, el favor de Dios sobre nosotros. Y ahora en esa restauración, hermanos, podemos comprender todas las otras verdades que el Señor ha venido restaurando, como realmente la prosperidad, como la sanidad, todas las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Este es el tiempo, hermanos, en el que Dios está restaurando la iglesia para vivir como en el tiempo del libro de los Hechos, cuando los apóstoles decían: Señor, permite que nosotros con todo denuedo prediquemos tu palabra, mientras, Señor, tú haces entre la gente sanidades, señales, prodigios, milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y ese es el tiempo, queridos hermanos, que estamos viendo ahora en el mundo, en la iglesia. La iglesia es la principal agenda de Dios. ¿Está interesado Dios en la sucesión presidencial en el país? Por supuesto que sí, pero no es su principal agenda. Es la iglesia, queridos hermanos. Es la iglesia a la que Dios está bendiciendo, a través de la cual, hermanos, esta restauración se va a manifestar. Había un tiempo donde en la iglesia cristiana, hermanos, estar en la política, tener dinero, posesiones, era mal visto por la iglesia. Casi era pecado.
Hermanos, si ser rico fuera algo malo, ¿sí? Y fuera pecaminoso, pues Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, ¿verdad? Hubieran sido los más grandes pecadores. Pero en algún momento la iglesia pensamos eso. Pensamos, hermanos, que lo correcto era encerrarnos en nuestros templos normalmente precarios, ¿sí? Encerrarnos ahí y aislarnos del mundo. Tal vez en su momento fue necesario eso. Tal vez era el tiempo para eso. Pero hermanos, ahora el Señor está restaurando todas las cosas. Y tú y yo, como miembros de la iglesia, somos los beneficiados. ¿Sí? Los tiempos se están cumpliendo. Jesús dijo, hablaba del tiempo de los gentiles, les dijo a los judíos, ¿verdad? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Eso se cumplió, hermanos, esa profecía de Jesús, ¿sí? Fue que el pueblo de Israel iba a estar bajo el dominio de los gentiles, ¿sí? Es decir, en la Biblia, hermanos, el pueblo gentil es el no judío. Todos los no judíos para la Biblia son gentiles, ¿sí? Entonces, Israel iba a estar dominado, hermanos. Iba prácticamente a desaparecer como nación del mapa. Y así estuvo desde los tiempos, hermanos, de Antíoco IV, que fue y degolló un cerdo en el templo. Abominación para los judíos, ¿verdad? Y desde ahí, hermanos, viene la diáspora, la dispersión de los judíos, que duró cerca de 2000 años. En 1957, el 6 de junio de 1957, en la guerra de los 6 días, ¿sí? 47, ¿verdad? En el 48 llega Israel a su pueblo, ¿verdad? Vuelven a tomar, vuelven a ser reconocidos como nación. Y ahí, hermanos, se cumple el tiempo de los gentiles. Ahora Israel volvió a ser una nación. Israel volvió a tener un primer ministro, ¿sí? Ya no está más repartido entre el mundo gentil. Ya no es más un esclavo. Ha vuelto a ser, hermanos, una nación. Y Jesús cumplió esa profecía. Se cumple la profecía de Jesús. Y entonces estamos cerca del final de los tiempos. Estamos cerca de esto, queridos hermanos, en el libro de los Hechos, que dice: Jesús estará en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así que, hermanos, disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que tiene para nosotros. No se angustie, no se ponga nervioso por las cosas que vamos a hacer. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas que por el temor, el corazón de muchos iba a desfallecer. O sea, las emociones. No se deje dominar por las emociones. Les he dicho, hermanos, vivamos de manera escritural, vivamos por lo que dice la Biblia, no por lo que dicen las emociones, ¿sí? Ciertamente el mundo estará cada vez peor, pero el Señor habrá de restaurar a su iglesia. Hemos enfrentado pérdidas, hermanos. A veces le pregunto al Señor: Dios, ¿por qué? ¿Por qué un divorcio? ¿Por qué este hermano perdió algo en un negocio? ¿Sí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si estamos bajo la gracia? ¿Por qué a veces todavía seguimos experimentando pérdidas? ¿Por qué seguimos todavía sufriendo algunas situaciones, todavía experimentando algunas necesidades? Y entonces el Señor me lleva a la historia de David, el rey David, hermanos. Todos conocemos el pecado de David, cometió muchos, pero conocemos el más famoso, ¿verdad? Que cometió adulterio con Betsabé. Queda embarazada Betsabé, ¿sí? Y luego David mata a Urías, el esposo de Betsabé. Y entonces se queda con ella, se casa con ella, la trae a vivir a su palacio y nace ese bebé.
Pero ese niño, hermanos, se enferma, ¿se acuerdan? Y mientras el niño está enfermo y los médicos del palacio de David están atendiéndolo, están buscando que el niño se recupere, David está encerrado en su cámara orando, no quiere comer, ¿sí? Está simple y sencillamente orando a Dios para pedirle por la salud de su hijo que está muriendo. Finalmente el niño muere y David enfrenta, hermanos, esta terrible pérdida, este terrible dolor. Y lo que hace David, cuando él se entera que el niño ha muerto, no le quieren decir porque dicen sí, cuando estaba enfermo, no quería comer, estaba angustiado. Ahora que sepa que el niño murió, David empieza a sospechar por las reuniones que hay, les dice el niño ha muerto, ¿verdad? Le dicen sí, ha muerto. Entonces se levanta, hermanos, se asea y dice sírvanme de comer. Y la gente en el palacio no entiende eso. ¿Por qué mientras estaba el niño vivo, sí, enfermo ciertamente, pero vivo, por qué no comía? Y ahora que ha muerto, ¿por qué se levanta y por qué pide comer? No solo eso, ¿por qué adora a Dios? Y entonces, hermanos, él dice: mi hijo no puede venir más a mí, pero yo iré un día a él. Él entendió que no perdió un hijo, que su hijo, hermanos, estaba realmente más vivo que nunca. Él estaba confiando en la palabra de Dios, y fue la palabra de Dios, las promesas de Dios, hermanos, lo que hace a David levantarse y pasar ese trance tan difícil, confiando en el Señor. Hermanos, en el Señor nunca perdemos. Nunca, absolutamente nunca perdemos, aunque enfrentemos la situación aparentemente de pérdida que lleguemos a enfrentar. ¿Qué hace David? Alaba a Dios. Y después va con Betsabé. Tiene intimidad con ella y vuelve a quedar embarazada, ¿sí? Y Dios le restauró, hermanos, la pérdida de aquel bebé, ¿sí? La pérdida de aquel hijo, con un hijo del cual Dios dice: a este muchacho amé. Y es precisamente a quien Dios escogió para que sucediera a David en el trono de Israel. David tenía otros hijos, Amnón y también el famoso Absalón, pero no fue a ellos, y otro más que tenía más, pero es a este pequeño Salomón. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que permite a David? ¿Cuál es la actitud de David que encontramos acá, hermanos, que permite que Dios restaure? Encontramos a un David que alaba, a un David que adora, aún en medio de lo que él creía perdido. La restauración de todas las cosas, hermanos, significa que Dios va a recuperar todo lo que hemos perdido. Que Dios nos va a bendecir de tal manera, queridos hermanos, que cualquier cosa que en el pasado hayamos tenido como pérdida, Dios la va a restaurar. Pero lo va a hacer conforme a una ley. Hermanos, todos los beneficios de la ley siguen vigentes para nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Pero todas las bendiciones, todos los beneficios de la ley, ¿sí?, son para nosotros en Cristo Jesús. Y hay una ley especial en Éxodo capítulo 22, el verso 1 dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, o sea, se perdió, ¿sí?, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Siempre, queridos hermanos, según la ley de Dios, el que pierde siempre es el ganador. El que pierde siempre sale ganando. Lo que te quitaron, dice, si a alguien le quitaron un buey, 5 bueyes va a pagar.
Una oveja, 4 ovejas. Verso 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, ¿sí?, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Pagará el doble. Igual hay una pérdida, alguien te robó algo, ¿sí? Si aún no lo ha destruido, si aún no lo ha matado, si no lo ha vendido, pagará el doble. Lo que hayas perdido, Dios lo restaurará, hermanos, en mayor cantidad y en calidad. Esa es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, solo el Evangelio de Jesucristo garantiza esto. Solo el Evangelio de Jesucristo. En el mundo lo perdido, perdido está. En el mundo te dicen, ya no llores por eso, ya no sufras por eso, ya no lo vas a recuperar. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo nos da la esperanza. Así que busca a Dios, que sea Él quien retribuya tu pérdida. No busques venganza, no busques restaurarlo en tus propias fuerzas. Él es, queridos hermanos, el que encuentra lo que se ha perdido. En capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, hermanos, 3 parábolas, ¿no? El pastor que va y encuentra la oveja, la mujer que encuentra una moneda, el padre que encuentra un hijo. Es el Señor, hermanos, el que restaura todas las cosas. Es el Señor el que encuentra todas las cosas. Así que lo que el diablo nos haya robado, hermanos, alguna relación, familia, hijos, salud, finanzas, espera que el Señor, ten la expectativa que el Señor lo va a restaurar. Este es el tiempo de restauración, hermanos. Hasta que todas las cosas sean restauradas. No hay tiempo perdido. Si tú ahora estás diciendo, híjole, pero es que perdí tanto tiempo en esta relación. No, el Señor restaurará todo, dice, todo lo que comió la oruga. A los ojos de Dios, hermanos, el tiempo no se pierde. Nuestra expectativa, hermanos, debe de ser disfrutar una vida plena en el Señor. No vamos a envejecer en la decrepitez, no, hermanos. No. El Señor nos va a guardar, el Señor va a restaurar. Aún podamos pensar, bueno, David, algunos argumentan, ¿no?, la razón de la muerte de este hijo fue el pecado. En el caso de David, sí, hermanos. En el caso de David, sí, él está bajo un pacto diferente, ¿sí? Y definitivamente este hijo muere por causa de su pecado, de los dos, de David y Betsabé. Pero es un pacto diferente. Nosotros tenemos un nuevo pacto, hermanos. Sin embargo, muchas cosas que aún hayamos perdido por causa, hermanos, de nuestros errores, por causa de nuestras fallas, de nuestros pecados, hermanos, serán restaurados por Dios. Ten la expectativa. Tu vida va a ser restaurada. Tu familia. Espera algo mejor. Pastor, es que perdí, le di toda una vida a este hombre, a esta mujer, y espera la restauración en Dios. Espera que Dios cambie las cosas. Ahora, ¿por qué no sucede esta restauración en nuestra vida? Mismo capítulo 22 de Éxodo, el verso 9 dice: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, hermanas, incluye también la ropa, ¿verdad? Sobre toda cosa perdida, fíjese bien, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguien te hizo trampa, si alguien te defraudó, si el enemigo te ha robado la paz en la familia, la paz en tu hogar, en tu negocio, en tu trabajo, ¿sí? Algún hijo ahora descarriado con el cual estás batallando porque está lejos del camino, ¿sí? Clama
por la restauración. Cualquiera que dijere, esto es mío. El problema es que a veces no sabemos lo que es nuestro. Pero cuando usted ve a un hijo batallar, cuando usted ve a un hijo en dificultad, a un hijo rebelde, acuérdese que dijo que nuestros hijos serían como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. Si es su economía, si es su negocio, acuérdese que el Señor dijo que Él nos daría la fuerza para hacer las riquezas. Si usted llega y dice, ya no sé qué hacer con este negocio, ya no sé qué hacer con esta profesión, acuérdese que Él dijo, yo te daré la fuerza para hacer riqueza. En todo voy a estar contigo. Si lo que ves en tu vida, hermano, no es bendición, no es la prosperidad de Dios, que dice Proverbios, no, la bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Y si lo que a tu alrededor hay tristeza, hay escasez, clama por lo que es tuyo. Tú puedes ahora, por las promesas del Señor, cantábamos hace un momento, o no sé si lo confundí, pero todas las promesas del Señor Jesús, hermanos, apoyan nuestra fe. Clame lo que la Biblia dice que usted tiene. Hermanos, algunas personas piensan que las cosas malas, o sea, la teología ha estado a veces tan torcida, hermanos, que nos han presentado a un Dios enojado, a un Dios que quita, a un Dios que, como decía Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. El problema para Job es que él no pudo leer el libro de Job. Nosotros sí. Por eso Job en su momento dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Y a veces nos enseñaron a ese Dios, ¿no? Que sí, a veces da, a veces quita también. Hermanos, si tú estás enfrentando alguna pérdida, si estás enfrentando algún problema, no viene de Dios. ¿Sí? No es Dios tu problema. Dios es la solución a tu problema. ¿Sí? Él es la respuesta. Nunca vimos a Jesús, hermano, decir, ahora como que el mar está muy tranquilo, hay una tormenta que se levante, que empiece a llover, que las olas nos empiecen a golpear. No lo vimos ninguna vez hacer eso. No lo vimos nunca decir, ese matrimonio como que es muy feliz. A ver, esa señora algo raro. No, ¿verdad? ¿Sí? No. Vimos que todos los que venían a Él enfermos, todos los que venían a Él oprimidos, queridos hermanos, y buscaban tocarle, procuraban tocarle, a todos los sanó. Y Él es la imagen del Dios invisible. Así que es injusto culpar a Dios, hermanos, por las cosas malas que nos suceden. Es injusto, porque Él no es la causa, Él no es el origen de nuestros problemas. Él es la fuente de nuestra solución, Él es la fuente de nuestra bendición. Así que, queridos hermanos, podemos clamar a Él. El juez está ahora de nuestra parte. Acuérdese, decíamos la semana pasada, cuando Jesús dice, no me toques, le dice a la mujer, ¿verdad? No me toques porque no he subido a mi Padre. ¿A qué iba al Padre? A llevar su sangre. Y la sangre de Jesucristo, hermanos, está ahora delante del trono de Dios. Y no es más el trono de justicia, sino el trono de la gracia para nosotros, la iglesia. Es el trono de la gracia al cual podemos nosotros tener acceso, hermanos, y recibir, dice, gracia para el oportuno socorro. El juez está ahora de nuestra parte cuando nosotros clamamos, hermanos, por algo que el enemigo nos ha robado. Señor, esto es mío porque tú dices que es mío. Me gusta Joel Osteen en una iglesia en Houston. Antes de predicar, siempre antes de predicar, hace esto con su iglesia. Los invita a todos a tomar su Biblia, ¿no? Y están todos ahí con su Biblia en la mano, ¿verdad? Algunos con el celular, ¿no? Porque pues ahora la traen ahí. Pero toman la Biblia y dice, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Y puedo hacer
todo lo que dice que puedo hacer. Aquí está. Clame por lo que la Biblia dice de usted. La bendición de Dios para usted. Clame, diga: Señor, eso es mío. Esa paz, ese gozo, esa plenitud, Señor, es mía. No la tengo ahora. Estoy deprimido, estoy angustiado. Pero clame, queridos hermanos, por lo que es suyo. Un tiempo el rey David, cuando todavía Saúl lo perseguía y andaba todavía a salto de mata, ¿no? En una cueva, en la cueva de Adulam, ahí se encuentra con un grupo de hombres igual que él, perseguidos, ¿sí? Y salen de ese lugar, hermanos, los valientes de David. Ya no eran más un grupo de cobardes, no eran más un grupo de gente perseguida. Salieron de esa cueva un grupo de guerreros, de hombres esforzados y valientes, solo por exaltar el nombre de Dios. David los invitó a eso. Dejemos de exaltar nuestra miseria, dejemos de exaltar nuestra pobreza y lo que no tenemos. Exaltemos el nombre de Jesús, exaltemos el nombre de nuestro Dios. Y salieron de aquel lugar y entonces andaban conquistando ahora. Y un día en Siclac dejan a sus familias, hermanos, mientras ellos van como un ejército, ¿no? En la conquista. Y entonces llegan los enemigos, los amalequitas, hasta Siclac, y se llevan a sus familias, sus mujeres y sus hijos, hermanos. Y cuando vaya regresando David con su ejército, ven el humo aquel en el campamento donde habían dejado a su familia y empiezan a angustiarse. Y llegan, hermanos, y todos sus temores, todos sus miedos que produjo aquel humo se hicieron realidad. Llegaron y sus familias no estaban más ahí. Se los habían llevado, hermanos, los amalequitas. Llegan con aquella angustia y dice que lloraron. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Lloraron, hermanos, hasta que les faltaron fuerzas. El verso 4 dice: David y la gente que estaba con él alzaron su voz, lloraron, clamaron. También las dos mujeres de David habían sido llevadas cautivas. Y entonces David, en medio de todo aquel problema, todo aquel dolor en su corazón, le pide al sacerdote que le traiga el efod. Ya muchos aquí saben qué es el efod, donde estaba el pectoral y las 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel. Era la manera por la cual Dios guiaba a su pueblo, ¿sí? El rey podía usar el efod para consultar a Dios. Era un elemento básico del sacerdote, del sumo sacerdote. Pero el rey tenía acceso a consultar a Dios por medio de ello. Y él hace esta consulta, ¿no? En medio de su dolor, porque ha perdido su familia junto con los demás. Y además los hombres, los valientes de David, buscaban apedrear a David. Están tristes, están molestos por lo que ha sucedido y quieren matar a David, su líder. Bueno, en medio de esa angustia, David consulta a Dios. ¿Qué haré? ¿Los persigo? Y entonces, por medio del efod, Dios les dice: ve, verso 8. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente, fíjense bien, sin lugar a dudas, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto recuperarás lo que te quitaron. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Levántate, síguelo, no olvides tus sueños, no te des por vencido.
Si ahora parece que el enemigo te ha derrotado porque hizo pedazos tu familia, porque hizo pedazos tu economía y tal vez hasta tu salud. Pero el mensaje de Dios es claro, síguelos. Es el tiempo, hermanos, de restauración. Ha comenzado el tiempo de la restauración de Dios en su iglesia. Y lo vamos a ver en muchas iglesias, no solo con nosotros, hermanos. Dios va a hacer cosas maravillosas en su iglesia en este tiempo. De modo que la gente de allá afuera van a querer estar con nosotros. ¿Sí? La iglesia, vamos a brillar, hermanos, con la bendición de Dios. El mundo va a tener fiebre los sábados por la noche. Nosotros vamos a tener sanidad los domingos en la mañana, ¿verdad? Así que espere, ¿verdad? Y ellos van a venir, hermanos, ¿sí? Van a ir a las iglesias a buscar, hermanos, la fuente de vida. Por eso le digo, felicidades que usted ya está aquí. No va a venir corriendo, no va a venir desesperado. Usted ya está aquí, gracias a Dios por eso. No se vaya. Cosas maravillosas van a suceder, hermanos, para la iglesia. Sigue la historia. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que ya estaban cansados, ¿verdad? Dice, no pudieron pasar el torrente de Besor, o sea, nos vamos a ahogar, ¿verdad? Mejor aquí nos quedamos. Siguió con 400, dice, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y todo eso. Ya cuando estaba tranquilo, 3 días y 3 noches, le dijo a David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo del amalecita que dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Este egipcio, hermanos, era siervo de los que habían robado a David, ¿sí? De los que se habían llevado a su familia. Cuando el amalecita lo ve, dice, pues este cuate ya se va a morir. Ahí lo dejó para que muriera. Hermanos, así es el enemigo con nosotros. Mientras nos puede usar, nos va a usar. Y nos va a dejar como un guiñapo, ya solo para morir. Lo hemos visto, ¿no? Algunos tal vez lo han vivido. Sí, alcohol y tantas cosas y muchas situaciones aparentemente agradables, ¿verdad? Y cuando ya no le sirve, lo dejó como a este egipcio para morir. Pero qué maravilloso, hermanos, que este egipcio, igual que nosotros, se encontró con un rey, con el rey David, y le dio de comer, y en 3 días este hombre estaba recuperado. Lo habían dejado para morir, pero ahora está vivo. Verso 15, le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré. Dios, hermanos, no nos va a devolver. De hecho, este egipcio se convierte en uno de los valientes de David. Este hombre que está para morir. Así llegamos muchos, ¿no? Muriendo. Pero ahora, hermanos, somos de los valientes de Jesús. Amén. El reino del Señor. El diablo no pudo con nosotros, hermanos, porque él, acuérdese, no tiene más las llaves de la muerte. No tiene más esas llaves. No nos puede matar. Dice que, verso 17, los alcanzó David, dice, y los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, solo 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y se fueron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Fíjese bien, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. ¿Qué dice? Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó. Hermanos, vamos a recuperar todo. Salud, fuerza, valor, paz, gozo.
todo lo que el enemigo nos haya robado. Dice, vino David, verso 21. No solo eso, hermanos, ¿sí? No solo lo que le habían quitado. Acuérdense la ley que nos afecta a nosotros positivamente, la ley de la restauración. Verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Todo lo que dejaron ahí los enemigos, hermanos, siempre que el enemigo nos haga perder algo, tendrá que pagarlo multiplicado. Lo va a pagar multiplicado, hermanos. Verso 21. Y vino David a los 200 hombres, ¿se acuerdan? Los que se quedaron cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar, dice, en el torrente. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y los saludó con paz. Entonces los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. David dijo, no hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿sí?, que es el que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los asaltantes, ¿no? Les vamos a dar también a los que no vinieron con ellos. Hermanos, esta es la gracia, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor. O sea, no es por lo que haces, ¿sí? No es por lo que haces. La bendición de Dios es para todos, ¿sí? Usted puede venir solamente el domingo en la mañana y sentarse ahí y estar a gusto y venir a los cultos y participar de ellos, ¿sí? Y usted ve que anda todo un ejército acá trabajando, y los que trabajan con los niños y hacen y vamos y predicamos y células y todo eso. La bendición es para todos, hermanos, ¿verdad? Algunos andamos ahí en medio porque nos encanta. Disfrutamos mucho venir y servir y estar aquí, ¿verdad? Pero la bendición es para todos, hermanos, ¿sí? La bendición de Dios, la promesa de restauración es para todos, ¿sí? Así que, hermanos, qué glorioso evangelio. Dígame, ¿dónde va usted? ¿En qué lugar va usted y le hablan de esto? Solo el evangelio de Jesucristo, hermanos. El mundo dice, ya no lo puedes recuperar, ¿sí? Pero Jesús es el alfa y la omega, ¿sí? Hermanos, Dios odia el divorcio, ¿sí? Pero ama a los divorciados, ¿sí? Así que si tú estás en esta condición en la que dices, es que intenté por muchos años, luché por muchos años y no pude, ¿verdad? Ya no se pudo recuperar un matrimonio. Tradicionalmente, hermanos, a veces en las iglesias se enseñaba, no, pues ya ni modo, ya se perdió tu oportunidad porque esto, y usaban algunos pasajes de la Escritura mal utilizados. Pero si a ti te pasó esa situación, ten la expectativa que lo que va a venir a tu vida jamás lo habías imaginado de maravilloso que va a ser. Si es que la madre soltera, ¿no? O la mujer que en su momento no hizo las cosas bien, el Señor restaurará todas las cosas. El Señor nos va a bendecir, queridos hermanos. Él nos va a llenar de esta plenitud, ¿sí? Ojo, es para los que están en esta situación, que dicen, ya no hay manera, esto ya no va a prosperar, ¿verdad? Dios no quiere que permanezcas en esa situación, ¿sí? Dios quiere darte vida, libertad, hermanos. Quiere que disfrutes en plenitud lo que Él tiene para ti. Así que lo que viene enseguida, espera en el Señor.
No te amargues por el fracaso, no te quedes ahí, no te estanques ahí, perdona y sigue adelante. Dios tiene siempre algo mejor en tu vida. Es que es el trabajo, es que es el negocio, te corrieron, fracasaste, lo que sea. Dios tiene algo mejor para ti. Terminamos, hermanos, con Levítico capítulo 6. Dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado y dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que se suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. ¿Sí? Hermanos, no importa el daño que nos hayan causado, no importa lo que hayamos sufrido por causa de otras personas, la sangre de Jesucristo nos ha cubierto, hermanos, y podemos nosotros clamar a Él. Ya no ande buscando al que lo ofendió, perdónelo, ya déjenlo, ¿no? En el nombre del Señor bendígalo, pero no está obligado a quedarse ahí usted. Espere del Señor la restauración, espere del Señor la retribución. Esta retribución, hermanos, igual tiene un agregado: va a retribuir lo que robó, va a retribuir el daño que hizo, pero le deberá de agregar un 20% en el Señor, queridos hermanos. Aun cuando perdemos, ganamos. Siempre saldremos ganando, siempre podremos disfrutar, hermanos, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Este es el momento. Disfrutemos lo que el Señor quiere darnos. Vamos a disfrutar, hermanos, lo que Dios va a hacer con su iglesia. De veras, siéntase feliz, bendecido, bienaventurado de ser hoy parte de la iglesia de Jesucristo. El mundo irá peor cada vez, tinieblas más densas cada vez, pero nosotros, hermanos, como la luz de la aurora, cada día más brillante y más brillante. Comparta el amor de Jesucristo. La gente allá afuera, hermanos, necesita de Jesús. Y usted y yo tenemos este tesoro tan grande, ¿no? Como aquellos leprosos cuando encontraron el tesoro y dicen: no podemos callar, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. No podemos callar, queridos hermanos, nosotros que hemos encontrado el evangelio de Jesucristo. El glorioso evangelio de Jesucristo, el bendito evangelio de Dios. Pablo dice el evangelio del Dios bendito, pero la traducción más correcta es el evangelio del Dios feliz, que quiere que nosotros seamos felices y que disfrutemos, queridos hermanos, de esta restauración. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos tanto, Señor, la